Buenas, ¿cómo están? Comenzamos una nueva emisión de los editoriales políticos semanales de Prosa Urgente. Esta vez nos vamos a centrar en dos temas que transcurren acá en la provincia del Chubut, pero que no dejan de ser, digamos, expresiones de una tendencia más general a nivel nacional. Como ya se habrán dado cuenta, los editoriales políticos de Prosa Urgente tratan de enfocarse sobre todo el desarrollo de la lucha de clases como motor de la historia económica, social y política, y en ese sentido posicionarse desde una perspectiva obrera, ¿no? En este caso vamos a encarar el juicio a 8 vecinos que participaron del chubutazo, de la rebelión popular contra la megaminería y el ajuste de diciembre del 2021, que va a comenzar ahora el 1 de abril, el martes que viene, y vamos a hacer mención a la situación de la lucha docente en Chubut y sobre todo el balance que está dejando la autoconvocatoria de estudiantes y docentes en el Instituto de Formación Docente Artístico 805 de Trelew. Pero antes de comenzar con esta reflexión, te voy a pedir que por favor te suscribas al canal, aprietes la campanita para que te lleguen las notificaciones y que le des me gustas, comentes, lo compartas con tus compañeros, con tus amigos, por todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp sobre todo. Me interesa mucho que estos editoriales sean compartidos en los grupos de WhatsApp de trabajadores, de luchadores de la provincia y del resto del país. Obviamente uno siempre apunta a no quedarse en un círculo chico. Bueno, este martes comienza finalmente un juicio que el régimen político hizo mucho esfuerzo porque transcurriera, que es eh, la acusación a 8 vecinos por incendios durante el Chubutazo. Por ahí, para quienes no recuerden, el 15 de diciembre del 2021 eh, se aprobó entre gallos y medianoche la zonificación minera en Chubut. Esto desató inmediatamente una rebelión popular, producto de que el gobierno reprimió ferozmente en la calle a quienes manifestaban la noche del miércoles 15 hasta las 4 de la mañana, y cientos de personas con el transcurrir de las horas se fueron sumando a las movilizaciones y a la resistencia. El jueves 16 fue la batalla más importante en la ciudad capital, en la que miles de personas resistieron la represión policial, que fue feroz, y en ese marco, bueno, se incendiaron un montón de edificios públicos. El más notorio de todos fue el de Casa de Gobierno, que fue destruida. Evidentemente fue una rebelión popular. Esta rebelión transcurrió de manera más pacífica en la mayoría de las localidades de la provincia, pero en Trelew y en Rawson, el viernes y el sábado inclusive, creo que también en Rawson, se siguieron registrando hechos de represión por un lado y resistencia de los trabajadores y del pueblo movilizado en general por el otro. Evidentemente participamos miles de personas. Ahora bien, ¿por qué se acusa solamente a 8 personas? O sea, si realmente van a condenar, porque cuesta creer que no los vayan a condenar, seamos sinceros, es muy probable que el resultado ya esté puesto de antemano. ¿Por qué se condenaría a estas 8 personas? Por el incendio de Casa de Gobierno, que fue terminante, tengo entendido que hay un solo acusado. Una sola persona va a incendiar Casa de Gobierno. Creo que a nadie se le escapa que eso es imposible, ¿no? Evidentemente fue el pueblo, no hay mucho misterio. Fue el pueblo revelado en las calles frente
a una situación que no solamente implicaba un rechazo a la megaminería y por ende la defensa del agua, sino que se daba en un cúmulo de situaciones que venía viviendo hacía bastante tiempo. Yo que vengo estudiando eh, este proceso, pongo una situación de inflexión con la muerte de las Neves, porque a partir de ahí se empiezan, medio como que el gobierno no logra contener la movilización que ya venía en ciernes, y la muerte del ex gobernador fue una especie de catalizador porque el régimen político perdió su principal cuadro político, y eso combinado a las políticas de ajuste que se profundizaron hizo que desde finales de 2017 y sobre todo principios de 2018, todo 2019, incluso durante la pandemia, se desarrollaron muchas luchas. Los titulares de que la provincia se estaba prendiendo fuego eran recurrentes durante estos años, en donde las autoconvocatorias, sobre todo en los trabajadores estatales en general y docente en particular, eh, viales, de la salud, fue constante. En muchas oportunidades se intentó reprimir o se reprimió y fue respondido con rebeliones populares. Incluso, por ejemplo, en la localidad de Sarmiento, en Río Mayo, puebladas en algunas oportunidades impidieron una represión por parte de la policía en la ruta. Bueno, decía, si fuimos miles los que participamos del Chubutazo, como finalmente se conoció esta rebelión popular, ¿por qué se condena a 8? Digamos, acá hay una especie de cinismo monumental por parte del régimen, ¿no? Porque si el régimen fuese consecuente, y debiera condenar a no menos de 1.500 personas. ¿Se imaginan a 1.500 personas condenadas por el delito, no sé, de destrucción de edificios públicos? No sé cuál será la, el- la acusación concreta. Es insostenible, porque vas a tener 1.500 personas con todos sus familiares en las calles y se produce una nueva rebelión popular. No hay mucho misterio. Cualquiera que ve las imágenes de lo que fueron las jornadas del 15, del 14 y del 15, y también la del 16, observará que lo que yo estoy diciendo es verdad. Por otra parte, la resistencia popular fue masivamente aplaudida y legitimada por la mayor parte del pueblo chubutense en las redes sociales, hastiado de la corrupción, del hambre, de la política de ajuste, y de que obviamente quieran imponer de espalda al pueblo algo tan impopular como la megaminería en Chubut. Entonces, eso por un lado. Por el otro, la represión fue feroz. Hubo vecinos que perdieron incluso el ojo. Eh, cientos y cientos de heridos. Yo fui uno de esos. A mí me dispararon a 2 metros de distancia. No hay un solo policía acusado por la fiscalía por los hechos acontecidos. Entonces, es evidente que es unidireccional esto. La fiscalía actúa con algunos, pero con otros no. Y esto que estoy diciendo yo sobre la represión feroz de diciembre de 2019 con el gobierno de Arcioni, se vio en las redes sociales, incluso los infiltrados que hubo constantemente, que cumplieron principalmente el, el rol de buchones, de sacar fotos a alguien que por ahí estaba resistiendo con una piedra, porque evidentemente, si te están reprimiendo salvajemente, el pueblo tiene derecho a resistir, ¿no? En defensa propia, o se tiene que dejar pegar, o se tiene que ir. ¿Qué nos quieren decir con una represión? Que frente a la violencia policial, ¿qué tenemos que hacer en el pueblo? ¿Nos tenemos que retirar de la plaza, de las calles? ¿Nos tenemos que dejar pegar o tenemos que resistir? A mí me parece que la mayor parte del pueblo chubutense y del pueblo del país coincide en que frente a una represión, a una manifestación popular en donde hay miles de personas en la calle,
si hay que resistir, porque si vos no resistís, el autoritarismo va a crecer. Y estas políticas impopulares, como puede ser la megaminería o los recortes eh, en, en salud, en educación, en las jubilaciones, van a seguir imponiéndose. Entonces la resistencia es un derecho que tiene el pueblo. Por otra parte, el Estado de Derecho surgió justamente en sus inicios con un gran proceso de movilización y de resistencia popular hacia el Estado absolutista, hacia, eh, hacia el Estado absolutista y todos los resabios del medioevo. O sea, no es que hay un Estado de Derecho que surgió eh, cantando Imagina de John Lennon y hippieándola. No, es producto, la violencia es parte de la sociedad. El Estado la ejerce en su mayor parte para imponer políticas de ajuste. El pueblo, cuando ejerce la violencia contra estas políticas de ajuste, es porque ya no aguanta más las consecuencias, ¿no?, de estas decisiones. Entonces, desde este lugar, de este humilde lugar, apoyamos a estos 8 compañeros que injustamente están siendo juzgados. Digo injustamente por varios motivos. Primero, por el que dije, no fueron casos aislados. Fueron miles de personas que estuvieron resistiendo la represión. Entonces, si son juzgados esos 8, tenemos que ser juzgados el resto. Estuvimos movilizando. ¿Eh? Eso por un lado. Por el otro, esos compañeros estuvieron defendiendo el agua, ¿no? Porque querían imponer la megaminería. El único río que tenemos en la zona norte de la provincia es el río Chubut, no es un río muy caudaloso que digamos. Bueno, nuevamente el peligro megaminero está en ciernes. Quieren imponer la megaminería de uranio. Es más, hay lecturas políticas sobre el particular. Por ejemplo, el voto al acuerdo con el FMI en diputados por parte de los legisladores que responden a Ignacio Torres, y se dice que fue a cambio de que provincialicen los yacimientos de uranio en Chubut, que están en manos de Nación. Hay un pedido al respecto para avanzar con eso. Hay que recordar que esos yacimientos de uranio, que es el mineral que se utiliza para la energía nuclear, está sobre la cuenca del río Chubut. O sea, son 1000 veces más peligrosos incluso que el yacimiento del proyecto Navidad en la meseta, que si bien está relativamente cercana a la cuenca del río Chubut, no está en las inmediaciones como sí lo está estos yacimientos. Por otra parte, también trascendió que este proyecto Navidad se está discutiendo en los principales foros mineros mundiales. Entonces, si vienen por el uranio, también van a venir por el oro, también van a venir por la plata, van a decir que no van a usar los métodos prohibidos en la ley 5001 y van a usar otros, pero la realidad es que no se puede utilizar métodos sin un impacto realmente gravoso para el medio ambiente. Entonces, ahí ya tenemos una situación. Creo que es importante que el pueblo no se olvide que hubo una rebelión popular en defensa del agua contra las políticas de ajuste, que participó masivamente el pueblo trabajador, los trabajadores portuarios, los trabajadores de la pesca fueron fundamentales en la resistencia. No se olviden, no hay que olvidarse de eso, y que tampoco hay que entrar en las campañas mediáticas. Ya ahora vamos a ver al diario Chubut, al diario Jornada que se la pasa hablando de democracia, de derechos humanos el 24 de marzo, el 22 de agosto, pero que el resto del año se suma a todas las campañas de criminalización de la protesta social a vida y por haber acá en Chubut. Bueno, el diario Chubut ni hablar, ¿no? El diario Chubut de vínculos estrechos con
los sectores más podridos de la democracia, del Estado, vinculado a servicios y demás, bueno, obviamente que va a ser alarde de esto. Por algo el pueblo fue e incendió el diario, porque hay que decirlo, en el Chubutazo, el pueblo fue e incendió el diario por el hartazgo que tiene de lo que significa para el establishment provincial. Esto con independencia de si eso está bien o mal, yo no estoy dando ninguna opinión, ningún, eh, ninguna opinión moral al respecto, simplemente estoy describiendo cómo fueron los hechos. Un pueblo que odia al principal medio de comunicación que tiene la ciudad y uno de los principales de la provincia es porque evidentemente este medio de comunicación no juega para el pueblo, sino que juega para los poderosos. Por eso le incendiaron el diario y no me extrañaría que vuelva a pasar en otra rebelión popular. Es una realidad. Siempre que hay rebeliones populares de la envergadura que hubo en Chubut con el Chubutazo, los medios de comunicación afines al poder no salen ilesos. El pueblo los identifica, saben para quién juegan y si imagínate, o imagínense, si queman casa de gobierno, ¿por qué no van a quemar el diario Chubut o cualquier otro medio de comunicación afines al gobierno de turno? Con independencia, decía, de si esto está bien o está mal. Bueno, ahora voy a pasar al otro tema y bueno, antes de cerrar igual quiero enviarle todo mi apoyo a los compañeros que van a estar en este juicio. No puedo ir por cuestiones laborales el martes, pero trataré de estar los días siguientes cubriéndolo. Y bueno, vaya todo el apoyo y llamo a toda la población de Chubut a que acompañe el juicio que se desarrollará en Rawson y darle mucha fuerza a los compañeros. Dicho esto, eh, la lucha docente en Chubut está pasando por un impasse importante. Yo creo que el principal factor acá lo juega el rol timorato de la conducción sindical, de la TECH en manos de eh, Murphy Magno de la Lila. El año había empezado con movilizaciones importantes, con un paro, con paros masivos, 2 paros de 48 horas muy importantes. Decía con movilizaciones que hacía bastante tiempo no se veían en Rawson, pero eh, dejaron pasar un par de semanas sin que hubiera mucho. El 10 y el 11 de marzo nos llamaron a hacer asambleas escolares para elaborar un mandato, con la continuidad de un supuesto plan de lucha que no existe. En ninguna escuela de la provincia vas a encontrar algún docente que considere que está participando de algún plan de lucha, salvo a la gente cercana a la Lila. Pero el resto de los docentes, que somos miles, para ningún docente se está participando en ningún plan de lucha, sino más bien de medidas improvisadas. Bueno, el 10 y el 11 se votó en las distintas regionales medidas. La cuestión es que dejaron pasar 2 semanas para comunicarnos qué se había resuelto. ¿Qué hicieron en esas 2 semanas esta gente? Nadie sabe. El paro de 24 horas, se viene un paro de 2 paros de 48, se bajó un paro de 24 y encima para el 27. Es decir, desde el 11 al 27 pasaron 15 días. Si eso no es plancharla, ¿qué es? Y se convocó a Rawson de un día para el otro con una convocatoria totalmente improvisada. No fue nadie. A Rawson no fue nadie. Y en el resto de la provincia la situación fue más o menos parecida. Los únicos compañeros que fueron a Rawson, y ahora voy a entrar en el análisis de esa situación, son los estudiantes y los docentes de la escuela 805 es un instituto de formación docente, un instituto terciario artístico que hay en Trelew, que movilizó, pero si ellos no hubieran ido a Rawson, éramos 20, éramos 30, había muchos más policías que manifestantes. Fue un fracaso rotundo esa movilización, ¿eh? Fue un fracaso monumental, una movilización que por otra parte
Mientras transcurría, ¿no? Que mientras estábamos, ni siquiera fue una movilización, fue un acto, no se les ocurrió movilizar por las calles de Rawson, mientras estábamos cortando una arteria de la calle, el que va para el sureste, ni siquiera tuvimos la fuerza como para cortar toda la avenida. eh, Mientras hablaban los dirigentes sindicales, la mayoría de la docencia estaba en cualquiera, no le importaba lo que estaban diciendo. Y los dirigentes sindicales hablaban como fingiendo demencia. Ellos sabían que no estaban siendo escuchados. Obvio, después cuando se dieron el micrófono a los compañeros de la 805, ahí sí se los escuchó y demás, con un poco más de atención. Bueno, ¿qué ocurre? En 805 se está llevando adelante una política de ajuste por parte del Ministerio de Educación en manos de José Luis Punta, que obviamente responde al gobierno provincial, en donde se quiere, eh, se pretende hacer caer un turno, el turno mañana, se pretende dar de baja más de 200 horas en talleres, bueno, entre otras cosas. Eh, los docentes y sobre todo los estudiantes, con el centro de estudiantes a la cabeza, se autoconvocaron en asambleas y eh, decidieron el martes de la semana pasada tomar el edificio, el miércoles por la noche, en reclamo, eh, bueno, de estas demandas. Hay otras más. Hay un video en prosa urgente para quienes quieran profundizar sobre el tema. Entrevisté a un docente, al director del instituto y a una estudiante o ex estudiante. Bueno, la cuestión es que tomaron el edificio. Una funcionaria del Ministerio de Educación salió a hablar el miércoles por la mañana y les dijo que algo así como que para que hubiera una reunión iban a tener que poner esa actitud de eh, la toma del edificio, pero pasaron 2 o 3 horas y retrocedió en chancleta de manera monumental. Los estudiantes se negaron a dar de baja esa toma y también se negaron a ir a Rawson por las propias declaraciones de la ministra, que encima le decía que tenían que ir hasta Rawson. Bueno, la ministra, no, perdón, de la funcionaria. Bueno, la funcionaria, como dije, retrocedió en chancleta y tuvo que ir al edificio a dar explicaciones. Luego de esas explicaciones, estos compañeros y estas compañeras decidieron levantar la toma. El jueves se movilizó a Rawson. Ellos llevaron, no sé, habrán llevado 30 o 40 personas a Rawson, entre docentes y estudiantes. Y el viernes decidieron, es decir, ayer, el jueves por la tarde, en realidad, decidieron que el viernes iban a hacer acciones de visibilización, entre otras cosas, clases públicas. Yo me sumé a alguna de esas clases públicas porque doy clases en la 7716, que es la escuela. Esa escuela comparte edificio con la 805, la 759. Dimos ahí una clase pública sobre la última dictadura militar, en donde invité también al compañero Hugo Carricaburo. Él es auxiliar de la educación en ENET y es detenido, desaparecido y sobreviviente de la última dictadura militar. Estuvo detenido 2 años. Muy interesante la charla y demás. Bueno, ¿qué es lo que uno puede rescatar de esta lucha de los compañeros? Para mí lo más importante de todo esto, y que es algo que vengo insistiendo desde que comenzamos con estos editoriales, es la fortaleza, o mejor dicho, lo que implica para una lucha el desarrollo de las autoconvocatorias. Porque los compañeros de la 805 se autoconvocaron con un centro de estudiantes que realmente parece estar dispuesto a luchar, pero que no estamos hablando solamente del centro de estudiantes, sino también de docentes y de las autoridades. Se autoconvocaron y están marcando los ritmos de la lucha, porque el sindicato se vio obligado a ir, la TECH,
porque los funcionarios que no querían saber nada se vieron obligados a ir, porque de estas autoconvocatorias, de esta asamblea, se sacó un verdadero plan de lucha, no la falopa que suelen mencionar recurrentemente lo de la Lila de la Tech, y plantearon objetivos concretos. Primero la toma, luego las clases públicas, en paralelo incluso, y además la amenaza de corte de ruta si no se llega a una solución. Están ahí, lo comunicaron públicamente, no es algo que estoy inventando yo. Si para el lunes o martes no hay soluciones, los compañeros y las compañeras de la 805 van a profundizar estas medidas de lucha que comenzaron la semana pasada, que la comenzaron de manera autoconvocada, que es la manera más democrática que existe, por otra parte. No hay nada más democrático que un pueblo autoconvocado y autoorganizándose. Bueno, eso es lo que están haciendo los compañeros del 805 y me parece que es lo que fortalece la lucha y seguramente lo que va a hacer que estos compañeros triunfen, porque van a ganar. Porque además están suscitando la solidaridad de gran parte del pueblo. A medida que esto se vaya visibilizando, la lucha se va a fortalecer. Fíjense un detalle no menor, miren lo miserable que es el diario El Chubut, que el miércoles estuvo ocupado el Instituto 805 durante todo el día. El jueves, la tapa, ¿qué debiera ser? Un título fundamental en la tapa. Y la toma del edificio del 805, no apareció en la tapa. Evidentemente, intentando invisibilizar una lucha que ya de por sí suscita, como dije, la simpatía de un sector importante de la población que ve cómo se está dispuesto a luchar contra un ajuste que, por un lado, perjudica a los estudiantes, perjudica a los trabajadores que los van a dejar en la calle en muchos casos, y también perjudica a futuros estudiantes que están en el secundario que ven en la opción del 805 una posibilidad, ¿no?, para convertirse en trabajadores. Bueno, en el primer editorial yo resalté lo importante que sería que los docentes nos autoconvoquemos, que en esas movilizaciones que se hicieron en Rawson se hubiera aprovechado para autoconvocarnos, ya que el sindicato no quiere abrir el micrófono, y que ahí desarrollemos un plan de lucha, porque si se desarrolla un plan de lucha de una asamblea en donde hay 300, 400, 500, ni hablar 1000 o 2000 docentes, obviamente eso va a fortalecer la lucha por la sencilla razón de que nosotros después vamos a ir a las escuelas y vamos a dar cuenta de lo que debatimos acá. El sindicato, como dije, finge demencia, dice que no van a actuar sin las asambleas, sin el mandato de las asambleas escolares, pero hay que decir una cosa importante. Hace 2 o 3 años que no se realizan asambleas escolares en Chubut. Esta es una realidad. En la mayoría de las escuelas donde hay mandatos es porque se agarra el mandato que envía el sindicato, se lo imprime, se lo deja en la sala de profesores y cuando tenés un tiempito firmás y a otra cosa mariposa. No hay asambleas, son escasas las asambleas. De las decenas de escuelas que hay en Trelew, debe haber habido asamblea en el último mandato en 3 o 4. Lo demás, el mandato es dejar en la sala de profe y después ellos con eso elaboran. Sin embargo, la adhesión a los paros es importante. Entonces, aquí vemos una contradicción importante. Por un lado, adhesiones al paro relativamente masiva, por el otro lado, poca participación. En todas las escuelas de Chubut y sobre todo en Trelew, en las pocas asambleas que se hacen, es muy difícil sostenerla, sencillamente porque hay mucha desconfianza respecto a la posibilidad de hacer un plan de lucha con esta conducción sindical. Son todas pálidas para el sindicato. O sea, todas pálidas de parte de las bases docentes contra el sindicato. Está bien, uno podría decir, es una excusa de algún sector para no movilizar. Sí, está bien, es parte del desgaste que hay en una provincia que viene movilizada hace mucho tiempo. Pero por el otro lado, no te puede no hacer ruido como conducción sindical, que tenés un paro masivo y después eso no se concrete en movilizaciones. Y esto es recurrente hace 3 años.
Y lamentablemente en todos estos 3 años se empezó con movilizaciones relativamente masivas y después fue el sindicato el encargado de pincharla. En algunos casos, por ejemplo, en asambleas interescuelas que no terminaron siendo resolutivas. ¿Para qué vas a ir a una asamblea interescuela en donde somos 200 o 300 docentes si después de esa asamblea no vas a resolver algo? Pinchás la lucha. La próxima asamblea interescuela éramos 50 y la próxima éramos 20 o 30. ¿Quién la pinchó? El sindicato. Murphy y Magno. Ellos fueron los que pincharon. Ahora pasó lo mismo. Un mandato del 10 y del 11 de marzo que recién se concretó el 27 de marzo. Y ahora no sabemos cómo vamos a seguir. Seguramente nos vamos a colgar del paro de la CGT, que es un paro aislado, cuya única función es contener el descontento generalizado de los trabajadores en el país. Bueno, la función de los paros con la TECH es algo similar, ¿eh? Son paros aislados, no se dan en el marco de un plan de lucha, porque para que haya un plan de lucha tiene que haber el conjunto de la docencia movilizada en las calles, pero cuando la docencia moviliza en las calles, la conducción sindical hace lo imposible para que no haya deliberación en esa movilización, sino que lo quiere arriar como si fuesen ovejitas. No hay deliberación, no hay discusión en la docencia. Entonces, mientras eso no exista, este gobierno va a seguir haciendo lo que quiere, con aumentos del 1% o del 2%, con un 25% del sueldo que va a representar el presentismo, que es una extorsión monumental. En un sueldo de miseria, el 25% ya representa lo cobrás si no te enfermás. Si te enfermaste, tenés un 25% menos del sueldo, que ya es malísimo. Es un retroceso fenomenal. Y voy a ser muy duro con esto. El sindicato, la conducción sindical, la Lila está destruyendo el sindicato. Esta es una realidad. Hay desafilación, hay descreimiento del sindicato. El sindicato es la principal herramienta de lucha que tenemos los trabajadores y resulta que hoy en día la inmensa mayoría de los trabajadores no se siente representada. Eso sí, boquearon durante la gestión de la Celeste, que fue un desastre, se la pasaron boqueando de que eran luchadores. Cuando llegaron a la gestión resultaron ser más tibios que una chocolatada para pibe de jardín. Esa es la realidad. Bueno, evidentemente necesitamos los docentes seguir el camino de la 805, que es el camino de las autoconvocatorias. Necesitamos tratar de autoorganizarnos, impulsar una asamblea interescuela, una asamblea general, y a partir de ir elaborando un plan de lucha de manera democrática y en las calles. Los planes de lucha se elaboran en las calles, no en un cuartito cerrado. Los planes de lucha se elaboran con la movilización en las calles. Tenemos que ser más agresivos en ese sentido. Así que bueno, hoy terminamos por acá. También envío un saludo a los estudiantes, a los docentes de la 805 que están en lucha. Y seguramente nos vamos a ver esta semana en las calles. Estén atentos a Prosa Urgente porque vamos a cubrir esa lucha fundamental en el desarrollo de la situación provincial. No se olviden de suscribirse, apretar la campanita, compartir, comentar. Me interesa mucho que comenten en el video para que podamos ir constituyendo una comunidad crítica sobre la situación política y social provincial y nacional.